Dios lo bendiga a todos ustedes, hermanos. Esta conferencia se divide en dos partes. En síntesis es la familia de Dios. Y esta primera parte titula La familia de sangre. Y permítame darle una introducción. Dios, en su infinita sabiduría, ha proveído a toda la raza humana de un deseo intrínseco, propio, de perpetuarse en el tiempo, y esto es posible para todos nosotros, sin excepción de fe, raza o cultura, porque toda la raza humana es poseedora de lo que la Biblia denomina la lámpara de Jehová. Proverbios capítulo 20, versículo 27. ¿Qué implica? Implica nuestra mente y una conciencia para distinguir entre el bien y el mal. Y el bien es visto por el ser humano como que su raza, su etnia, su familia se perpetúe. Ahora, de hecho, nosotros los creyentes a este regalo general sumamos la revelación especial de las Escrituras. Así se entiende al leer Salmos capítulo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y más de lo mismo en Proverbios capítulo 6, versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. O sea, no solamente nosotros tenemos la conciencia, no tenemos solamente la mente para razonar, la escritura escrita en la mente del ser humano. No solamente tenemos eso, la conciencia, el razonamiento, tenemos la revelación especial. Usar esta revelación especial ya es una cuestión de decisión, nadie nos obliga. Pero regresemos a seguir puntualizando el uso de la conciencia para perpetuar nuestra especie. Dentro de este mecanismo protector, todo progenitor desde inicios de los tiempos ha entregado valores morales a su descendencia, valores que les son propios, que comprenden ellos, que les va a ser útiles por su paso en este mundo. Así hicieron los padres del incanato, los mayas, los mapuches, los araucanos y toda cultura que se desarrolló en esta parte del mundo, lo propio los vikingos, los anglosajones, los asiáticos, los africanos, todo núcleo familiar, todo patriarca de cualquier clan, ya primero fue con ejemplos de vida, luego ya más desarrolladas las sociedades mediante códigos de conducta que recogían su moral y su ética. Valores formativos de padres a hijos, pues aunque en muchas latitudes no tenían la revelación especial de las Escrituras, en todo lugar se hizo así. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado original echó raíces y en todo lugar se vio lo que poéticamente denomina las Escrituras el león rugiente, dispuestos a devorar a todo ser humano. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que si bien aplica específicamente a las tentaciones contra los creyentes, repito, el mundo, después de la caída, dejó de ser un Edén, se volvió sumamente peligroso, con cargos y espinas, y un sistema pecaminoso que ya no venía de parte de Dios. Los cargos y espinas, los problemas sí venían de parte de Dios. Pero el sistema pecaminoso se instauró en la tierra, predominó en la faz del mundo, sin necesidad de las Escrituras, hermanos. Todo ser humano sabe de esto por experiencia. El mundo es un lugar peligroso y todo padre intenta dotar a su hijo de las armas morales para que pueda subsistir, porque sabe que el mundo lo va a intentar devorar. Nosotros como creyentes en Cristo vamos a revisar un andamiaje educativo de
que se debería perpetuar de padres a hijos, ya, de sangre, que casi son comunes en casi toda sociedad que se volvió tributaria del decálogo entregado en el monte de Sinaí a Moisés. Pero repito, cada cultura hace lo mismo, valores de padres hacia los hijos para poder sobrevivir y mejorar su vida en su paso por el mundo. Vamos a apreciar brevemente en el Evangelio de Lucas algunas características del padre de esa historia que sabemos, ¿no? Reconocemos la historia como la del hijo pródigo. Este progenitor es símil del Padre Celestial. Eso creo que es uno de los motivos por el cual la madre no es nombrada. ¿Ya? Ahora, del carácter moral de este padre y de las relaciones que él mantuvo con sus hijos, podemos aprender mucho. Mucho de lo que Dios espera, escúcheme ya, que cualquier progenitor, sea creyente o no sea creyente, intente influenciar en sus hijos. ¿Ya? Influenciar en sus hijos. Sin más que acotar en esta parte introductoria, permítame dirigirlos en una oración congregacional. Inclinen sus rostros, por favor. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos, todos comprendemos que no existe hombre digno de predicar su evangelio. Señor, pero hoy usted me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Permita que el trabajo que he elaborado cale hondo en todos los que son padres que están presentes y que sea puesto, Señor, en consideración por aquellos que aún no lo son, pero probablemente en algún momento lo sean. Y ayúdeme a mí, Señor, para recordar lo que usted desea que yo perpetúe en mi propia familia. Ayúdenos, Padre, a todos. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, perfecto del Señor Jesucristo. Amén. Ya, vamos a desarrollar este tema en 2 puntos. Primero vamos a ver el carácter ideal que deberían tener todos los progenitores. O sea, esta es la mente de Dios, ¿ya? Este es el carácter ideal que Él desearía que tengan todos los progenitores. Miren, nosotros tenemos la ventaja que tenemos las Escrituras, ¿ya? Pero el ser humano tiene la ley de Dios en su mente. El sentido lógico para darse cuenta de lo que conviene, ¿ya? Y estos son valores que Dios quisiera que tengan todos los seres humanos. Fatalmente, el hombre desvaría por ideologías y por su sentir. Por eso es que nosotros tenemos que intentar que todo ser humano sea tributario de la palabra del Señor. El carácter ideal que deberían tener los progenitores. Primero, un progenitor debería ser ejemplo de laboriosidad. Un progenitor debería ser ejemplo de laboriosidad. Lucas capítulo 15, versículo 5. El Evangelio según nuestro hermano Lucas. Capítulo 15, versículo 15. Dice así. ¿Lo tenemos? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Hermanos, por favor, escúcheme. De hecho, todos sabemos la historia, ¿no? Este hijo deseó y vivió una vida de sibaruita cuando abandonó el hogar familiar. Se rodeó de gente de mal vivir y vivió en excesos casi interminables que solamente fue puesto fin cuando él afrontó la bancarrota económica. Ahora, la historia contada por el Señor resalta lo que hemos leído, que buscó un trabajo en vez de unirse a la legión de vividores, estafadores, que en ese momento era su vínculo social, ¿ya? O sea, él perdió su plata, pero para nada pensó en volverse un camarón, como decimos acá en nuestro país. Para nada pensó en volverse un camarón ni un vividor. Específicamente sabemos el trabajo que se le entregó de cuidador de cerdos.
era de lo más vil para un judío por ser animales impuros. Pero ojo que no solamente para los judíos, para los griegos también. El historiador Heródoto afirma que en Egipto eran considerados, los que ejercían este oficio, como la escoria de la sociedad, a tal punto que nadie deseaba mezclarse socialmente con ellos. Y repito, a este joven no le importó, y aquí es claro que está el ejemplo paterno. Si él va a comer con la suya. Moraleja: progenitores que les enseñan a sus hijos con su ejemplo de vida el valor del trabajo y del esfuerzo son sombra imperfecta de un Dios laborioso que trabaja. Padres que le hacen mucho bien a sus hijos y a toda la comunidad que algún día los va a acoger. Y recuerda mucho esto, lo expresado por el apóstol Pablo como antítesis, ¿no? Que dice en la segunda parte de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, si alguien no quiere trabajar, tampoco coma. Este joven, pese a todos los desvaríos, está demostrando que tiene una formación que ha calado en su corazón. Segundo, carácter ideal que deberían tener los progenitores e inculcarlos en su descendencia ante un mundo que los quiere devorar. Un progenitor debería ser ejemplo de honradez e integridad. Lucas capítulo 15, versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ojo que nadie le daba, pero tampoco nadie lo veía. ¿Ya? O sea, ¿de qué estamos hablando? No solamente eligió trabajar, eligió no agarrar lo que no era suyo, aunque el hambre le apretaba el estómago. Unamos ambas virtudes de comportamiento con que fue formado este hijo menor de este patriarca y podemos decir con suma claridad que no le importó tener un trabajo vil, deplorable, a estar ocioso o coquetear con límites en la delincuencia. Y aunque la Biblia no lo dice, es claro que estas virtudes de comportamiento lo aprendió en la casa paterna. En Salmos, privilegiando el trabajo honrado, se escribe así: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. 128, versículo 2. Moraleja: progenitores que les enseñan a sus hijos con su ejemplo de vida de no robar en la balanza. Proverbios capítulo 11, versículo 1. O sea, a ser honestos, a comer con el sudor de su frente, les hacen un bien para toda la vida. Y bien a la comunidad que algún día los va a acoger. Y se constituye un padre que es honrado, escúcheme, ¿ya? En sombra imperfecta de un Dios justo que ama la honradez y la integridad. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Pero no solamente es ese el carácter ideal que deberían tener los progenitores que Dios desea que le inculquen a sus hijos sin importar su fe, su raza ni el tiempo en que vivan en el mundo. Hay uno tercero y habrá un cuarto, pero vayamos al tercero. Un progenitor debería ser ejemplo de justicia y generosidad. Lucas capítulo 15, versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Recordaba, hermanos míos, el trato justo de su padre a los trabajadores en la hacienda familiar. Pero no solamente esto, sino su generosidad. Porque cuando él expresa esas palabras, aquí implica que sin importar cuánto ganaban, él no lo dejaba pasar hambre, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque le tenía un trato diferencial a los trabajadores. Escúcheme y aprenda. Un creyente, cuando lleva a trabajar a alguien a su casa,
no solamente le paga, le entrega algo para comer ya. No nos contagiemos con las costumbres del mundo, ¿ya? Porque lo que yo gano, lo entrego a mi esposa para que llene la olla familiar. Y a veces, y si usted no trabaja, sépalo desde ahorita. A veces los hombres y las mujeres que trabajan en la calle no comen nada, se aguantan de todo porque tienen que llevar ese dinero a la casa. El creyente tiene que aprender a ser generoso. No solamente yo pago, también doy de comer al que trabaja en mi casa. Una chiquita nomás, para que nos redituemos en la forma correcta que deberíamos vivir. Ahora, ¿y qué diferente a su empleador, no? No le daba fuera de lo pactado nada. Ahora, no solamente no le daba, porque la Biblia cuenta de que él buscaba para pedirle, o sea que ni le interesaba, yo te pago y se desaparecía. ¿Ya? Moraleja. Progenitores que les enseñan a sus hijos con su ejemplo de vida, escúcheme, a no menospreciar y abusar del trabajo ajeno, Levítico capítulo 19, versículo 13, y a ser dadivosos como lo era Job, como lo era la mujer virtuosa, Proverbios capítulo 31, versículo 20, les hacen un bien para toda su vida. ¿Por qué? Porque esto, escúcheme, por favor, escúcheme, se pega en el alma del hijo. Se pega en el alma del hijo. Y le hacen un bien para toda la vida y bien a la comunidad que algún día los van a acoger. Y los padres que proceden así son sombra imperfecta de un Dios justo que tiene carga por los más necesitados. Sí, Dios tiene carga por los más necesitados. Deuteronomio capítulo 15, versículo del 7 al 8. Y si yo soy imitador de Dios, tengo que tener carga por los más necesitados. Yo no sé qué hace la persona que va a trabajar a mi casa. No sé cuál es su estatus, no sé en qué va a invertir lo que gana. Pero sé, porque yo también he trabajado, que cuando uno está trabajando, cruje el estómago. Y a veces ni siquiera podemos ir a la esquina porque sabemos que si compramos una gaseosa y una galleta, no vamos a dar lo justo para que mi esposa pague la luz o el agua, que para eso estoy trabajando. Padres que hacen lo correcto y son dadivosos y van más allá de lo que pagan, son ejemplo imperfecto de un Dios que tiene carga por los necesitados. Moraleja. Moraleja. Así debería ser un padre cristiano. Pero seguimos. Un progenitor debería ser ejemplo de sabiduría ante las crisis de la vida. Un progenitor debería ser ejemplo de sabiduría ante las crisis de la vida. Lucas capítulo 15, versículo 18. O sea, estamos sacando, miren, el carácter del padre por lo que comprendemos que el hijo ha asimilado, ¿ya? Miren, qué interesante, ¿ya? ¿Y saben por qué? Porque mis hijos son embajadores míos. Porque usted sabe, ¿no? Hay veces, como es el palo, es la astilla, ¿no? Un progenitor debería ser ejemplo de sabiduría ante las crisis de la vida. Lucas capítulo 15, versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Miren, comienza a meditar la mejor situación que debe tomar. Por lo tanto, está adecuando su mente a recorrer el camino de metanoia. Metanoia, cambio de forma de pensar. Pero no solamente queda ahí, pero razonemos. ¿Cuántas veces habrá visto este joven de niño y de joven menor su padre meditando ante las crisis que han llegado a su vida? Yo estoy convencido que este padre no llegaba a una crisis, se bloqueaba. Pensaba la mejor solución, y sabemos que un creyente que es tributario de la palabra del Señor, por eso yo quiero que se disipulen, para que se le meta en la tutuma la forma correcta de hacer las cosas. Porque un creyente
que es tributario de la palabra del Señor, no hace lo que primero le parece, sino aprende a descansar en el Señor para tomar una decisión. Pero no lo dejó en el pensamiento, ¿no? Porque, escúcheme ya, porque el arrepentimiento solo como un estado mental es vanidad y es tormento para la vida del que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago capítulo 4, versículo 17. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque si yo estoy recorriendo la metanoia y no lo hago, va a ser un tormento para mi vida, porque yo sé que pensé lo bueno, pero no lo hago. ¿Ya? Ahora, leamos ahora el versículo 20 y 21. Dice, y levantándose vio a su padre, y cuando oí estaba de lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo, y el hijo dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. O sea, ¿qué hizo? Recorrió la metanoia completa. No solamente lo pensó, también lo hizo. Hermano, si este joven no lo hubiera dicho, lo pensé, me da vergüenza. No, yo quiero hacer lo que quiero. No, yo no. ¿Saben lo que? Hubiera sido un tormento para su vida. Porque al paso de los años, la ley de la siembra y la cosecha le iba a llegar, y ahí hubiera dicho, como dice en Proverbios, ¿no? He estado todo mal en mi casa y en la congregación. ¿Y saben cuándo dice un creyente eso? Cuando ya es casi un esclavo. Porque no ha querido recorrer metanoia. De hecho, en este joven se está cumpliendo el proceso educativo que nos dicen mucho, ¿no? Que está en Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Lo recuerdan? Cría al niño en la palabra de Dios, y aun cuando fuera viejo, no se olvidará de ella. Y ahí le damos oportunidad para que él pueda decidir lo mejor que tiene que hacer, porque recuerda la palabra que se ha metido en su tutuma desde niño. Moraleja: progenitores que les enseñan a sus hijos con su ejemplo de vida a salir de la mejor manera de las crisis en que se ven envueltos por orgullo, vanidad, les hacen un bien para toda su vida y bien a la comunidad que los acogerá, y se constituyen en sombra imperfecta de un Dios sabio por excelencia. Isaías capítulo 28, versículo 29. Esto es, hermanos míos, el carácter que se nota del Padre. Y vemos al tiempo que, sin importar lo que nos cuentan, que fue sibarita, perdió su plata, vemos el efecto que él creó en sus hijos. Hermanos, porque la verdad del asunto, criar no es decir palabras bonitas, ¿ya? Criar es el ejemplo de vida de los hijos. Segundo punto que vamos a tratar: las relaciones ideales que un progenitor debería entregar a sus hijos. Las relaciones ideales interpersonales que un progenitor debería entregar a los hijos. Primero, que los hijos sin duda alguna, escúcheme ya, lo reconozca como la autoridad en el hogar. Escuchen, padre, ¿ya? Que los hijos sin duda alguna lo reconozcan como la autoridad en el hogar. Lucas capítulo 15, versículo 15. Lucas capítulo 15, capítulo 15, versículo 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Ahora leamos el verso del 22 al 24. Dice: pero el padre dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzadlo a sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Demostró su autoridad. ¿Ya? Él toma las decisiones finales, pero ojo, él asume el costo de sus decisiones. Eso también es visible, hermanos míos, cuando el otro hijo esté descontento
Él en ambos casos, él asume las consecuencias de sus decisiones, pero ninguno de sus hijos le hace torcer su mano ya ejecutiva en la sabiduría de su pueblo que lo ampara. El personaje principal de toda la historia no es el hijo pródigo, no es el otro hijo que trabajaba con él. El personaje principal de toda la historia es él. ¿Saben por qué? Porque él es el que tiene la autoridad. Y si no lo comprende, a él no le interesa. Él hace lo que sabe que es correcto hacer. Ojo, que no hablamos de tiranía ya, pero progenitores que no se dejan manejar por sus hijos, que no lo apañan cuando ellos transgreden la moral de su comunidad, que aceptan el peso de sus acciones como autoridad. Hermanos, son padres que les hacen mucho bien. Si no dejan de hablar, normal. Si se van de la casa, que se vayan, ¿ya? Si dejan de visitarnos, que me dejen de visitar. Algún día van a ir. Padres así les hacen un bien para toda la vida y le hacen bien a la comunidad que algún día va a acoger a sus hijos. Porque yo no trabajo por capricho. No trabajo por mi corazón. Yo como padre tengo que trabajar con lo que me dice la palabra del Señor. ¿No quieres trabajar? Hoy día no comes. Pero papá, yo estudio. Tiene tu cama. Pero papá, ¿qué es esto? Haz tal cosa. El que no trabaja, que no coma. ¿No? ¿Han visto? Yo soy una princesa. Yo soy un príncipe, ponen en su Facebook, ¿no? Ahora, la última que he visto, no sé si se lo he pasado, pero el pata sabe lo que dice un joven de 20 años, que él no tiene por qué trabajar, porque su padre lo trajeron al mundo y que es su responsabilidad, no pidió nacer, dice. Miren, a eso estamos llegando. A eso estamos llegando. Los padres deberían ser sombra de la autoridad que ostenta Dios para con toda la humanidad. Sombra de quien nunca ha pedido el control y que ejerce autoridad en perfección, incluso sobre la vida y la muerte, ¿ya? ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque cuando nuestros hijos no sienten que nosotros somos la autoridad, por favor escúchenme, cuando lleguen a ser creyentes y cuando vean la autoridad de Dios, se van a remover, ¿ya? Como rebeldes. Y cuando vean la autoridad en la calle, que un policía le dice, bájate, ¿qué miércoles te has creído? Y le van a meter un cabezazo y van a terminar con una denuncia penal. Hermano, por favor, escúchenme. Escúchenme porque le estoy predicando con el corazón en la mano. No le hagan daño a sus hijos. Que ellos comprendan quién es la autoridad en la casa. ¿Quién es la autoridad en la casa? Segundo, relaciones que tienen que tener los padres con los hijos. Que Dios desearía que esto sea para toda la humanidad. ¿Sí saben por qué? Porque sin importar que Dios les haga las escrituras, a todos nos ha dado la mente, la conciencia, que es la lámpara de Jehová. Su ley escrita en la mente, sentido común, para criar y que la especie, la familia se perpetúe. Que los hijos no tengan ninguna duda que su progenitor está dispuesto a escucharlo. Lucas capítulo 15, versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ay. O sea, no sé usted qué haría si el hijo le dice eso, ¿no? O yo no sé qué haría si su hijo le dice, me quiero ir a una discoteca. ¡Ah! Entra pues en éxtasis, ¿no? ¿Qué? Hermano, tenemos que ellos tienen que comprender, tienen que vivir en un ambiente de confianza, ¿ya? Para que comuniquen a sus progenitores sus planes y deseos. No vayamos a pensar, ojo, como dice, o sea, hay enseñanzas que son triviales, ¿no? Como dice que pedirle la herencia del padre fue algo reñido con la ley de Dios, ¿ya? No, porque estaba acomodada la normativa divina que regía la sociedad hebrea, y eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Lo que pasa que no era costumbre, pero no hay nada en la palabra del Señor que evite que el padre lo haga. Porque ustedes saben, podemos hacer todo lo que la ley no indica que no se debe hacer.
¿no? Ahora, de hecho, sabía de las tendencias de su hijo, ¿no? Pero lo que interesa en este asunto es la confianza con que el hijo menor le habla, porque sabía que su padre siempre había escuchado su voz y que esta vez no sería diferente. Ahora leamos el versículo del 29 al 30, dice así: Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar por él, el becerro gordo. Miren, su hijo mayor le abre su corazón, le abre su fastidio, pero otra vez es un indicativo que estos hijos no necesitan maquinar a la espalda, porque saben que su padre está dispuesto a escuchar sus ideas, aunque sean ideas y sentimientos cerrados. Y ojo, no pierde la compostura, ora con suma sabiduría. Progenitores que saben escuchar sin violentarse ni ejercer tiranía cuando no están de acuerdo con lo que oyen, les hacen un bien para toda la vida y bien a la comunidad que algún día los va a coger. Moraleja: los padres que así se comportan son sombra del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él siempre está dispuesto a escucharme y ayudarme y no me manda un rayo para matarme. ¿Ya? ¿O no? Porque cuántas veces pedimos y pedimos mal. Y pedimos mal. Él siempre quiere escucharnos y ayudarnos. Isaías capítulo 41, versículo 10. Hermanos, Él no se espanta no se me enoje, ¿ya? Ante nuestra manifiesta ignorancia, ante nuestra desfachatez. ¿Y saben por qué? Porque Él sabe, pues, lo imperfecto del corazón humano. Él nos ha creado. Hay personas que oran pidiendo cosas que saben que es pecado. Y si yo fuera Dios, o de repente usted fuera Dios, sería capaz de mandar un rayo al que ora así. Pero es incapaz de hacer eso, porque sabe lo débiles que somos. Y este Padre es un ejemplo del Padre Celestial. Él tiene paciencia y buen humor. ¿Y saben qué? ¿Y saben por qué es necesario esto? Porque de la boca sale lo que hay en el corazón. Y si usted no le da un ámbito, un sitio de confianza a su hijo, nunca se va a enterar de la realidad espiritual y emotiva de su hijo. Este padre estaba cosechando, porque se dio cuenta cuánto todavía tenía que trabajar en sus hijos. Pero no queda ahí. En sus relaciones que él tiene con sus hijos hay otro más. No tiene favoritos, sino que da de acuerdo a su discernimiento lo que necesita cada uno de ellos. ¿Ya? A los hijos nunca se les da igual, ¿ya? Miren, cuando ustedes escuchen quejas de los hijos, pero a mí no me da lo que le das a él, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque así lo he decidido. ¿Ya? Nunca a los hijos se les da igual. Se les da de acuerdo a sus necesidades. Se les da de acuerdo a sus necesidades. Lucas capítulo 15, versículo 12. Dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Hermanos, ante el pedido de su hijo menor, él decide repartir no a uno, sino a ambos la herencia aún en vida, ¿ya? Ahora, miren lo que dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. O sea, ¿qué quiere decir? Que él, su fortuna la dividió en 3 partes. 2 para el hijo mayor y 1 para el menor. Y se acuerdan que él le dice: hijo, pero todo lo mío es tuyo. Porque el padre no tenía nada, hermano. Ya había repartido todo. Porque si él quería ser justo, tenía que dárselo a los 2. ¿Ya?
repartió a sus 2 hijos, mejor dicho, el padre se quedó sin nada. Y aunque dado el respeto a la figura del padre, el hijo mayor no maneja administrativamente nada, ¿ya? Por respeto al padre que está vivo, pero todo es suyo, ¿ya? Y esto es notorio, pues le dice, ¿no? Que siendo todo suyo, ¿ya? Porque el padre, pero si todo lo que tengo es tuyo. O sea, le dice, todo lo que tengo es tuyo, ¿no? Pero él está esperando que el padre, porque el padre mate un animal especial, porque ese cordero que le matan es el especial, el que lo están engordando para una fiesta, ¿ya? Para él. Y esto está en Lucas capítulo 15, versículo 29. Hermano, cuando ve la negrura del corazón de su hijo mayor, ¿saben lo que necesitaba él? Ternura. La Biblia dice que le ruega que cambie de actitud. El padre le ruega al hijo, ¿ya? ¿Alguna vez usted ha rogado a su hijo? No, eso no se debe hacer. Él le ruega, entra por favor, entra a la fiesta, porque eso es lo que necesitaba ese hijo, ¿ya? Versículo 28, dice, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Un padre, ¿ya? No le da a todos igual, le da a cada quien lo que necesita. Estuviera mal si el padre se va a buscarlo y le ruega que regrese a la casa. No. Yo no voy a rogarle para que regrese a mi casa. Necesita golpearse, que se golpee. Pero el otro necesitaba entrar a la fiesta para que cede ese corazón duro, para que comparta con su hermano que era muerto y era perdido y había regresado. Los progenitores que no tienen favoritos, que saben dar a cada uno lo que necesita, les hacen un bien para toda la vida y hacen bien a la comunidad que algún día los acogerá. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque cuando un joven se siente favorito por las malas actitudes del padre, cuando entra a una iglesia, cuando entra a un puesto en un trabajo, piensa e intenta ser un favorito. Y cuando por la normativa del organismo donde trabaja se le quita algo, ¡brum! Esa es la crianza que sin querer queriendo a veces le hemos dado a nuestros hijos. Moraleja: los padres que así se comportan son sombra del Padre Celestial, que no hace atención en sus hijos. Aquí, a cada uno le da lo que necesita. Si prueba, me dará prueba. Si regalo, me dará regalo. Si premio, si disciplina, me va a castigar. No, yo soy el pastor de la iglesia, me va a castigar. No, yo soy el que más diezmo, me va a castigar. No soy la mejor promesa de la iglesia, me va a castigar. Dios no tiene favoritos. Graben esto en su corazón, porque los padres son los que tienen que formar a los hijos con la sabiduría y la palabra del Señor. No hay favoritos para el Padre Celestial. A cada uno de nosotros nos ha trazado un plan perfecto, independientemente de quiénes somos y de nuestra capacidad. Ya depende de nosotros aceptar la provisión del Padre Celestial. ¿Qué más vemos en las relaciones que Él tiene con sus hijos? Educaba a sus hijos con la mejor educación moral que tenía a su mano. Eso hacen los chinos, los mahometanos, eso hacen los ticunas en la selva, eso hacen los suros. Enseñan así con la mejor moral que ellos tienen. Le entregan lo mejor. Y creo que es notorio, ¿no?, que su hijo menor recorre el camino laborioso de la honradez, de la humillación para lograr el perdón, porque son las enseñanzas que han calado en su corazón desde niño. El padre no solamente le enseña la palabra de Dios, sino que es un ejemplo digno de imitar. No se olviden que este padre es figura representativa de Dios. Por eso es que la madre no figura. No es que la madre no sea importante, sino que todos sabemos que Jesús no tiene madre. Que si un ser humano va a representar a Dios como este caso, ya, es sin esposa.
como Melquisedec representa a Jesús, sin genealogía, sin principio ni fin, ¿ya? O sea, por ahí va la jugada. Lo mismo con el mayor, ¿no? Lucas capítulo 15, versículo 32. Dice, está que le enseña, mas era necesario hacer fiesta y regocijo, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Ya? O sea, es notorio ya lo que le está recordando. Le está recordando las enseñanzas que él le ha dado en las Escrituras, porque ese hijo se ha humillado, y el que se humilla, forzosamente, ¿qué debe ser? Exaltado. Es el principio bíblico. El que se humilla debe de ser exaltado. Ahora, este padre, ojo, es figura de Dios. O sea, no fue una humillación calculada política. Fue una humillación. Y eso le está enseñando a su otro hijo. Que el que se arrepiente debe ser exaltado, reconstituido, y debemos hacer fiesta, porque si hay 99, ya, pero viene uno que verdaderamente se arrepiente y dice, en todo está mal, en mi casa y en la congregación, la fiesta en los cielos, hermanos míos, no por los 99 que están justos, sino por aquel que se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Este padre no va a hacer fiesta en su casa. ¿Pero qué más le daba? Otro factor educativo es que lo deja tomar decisiones, pues sabe que con las decisiones vienen las consecuencias, ¿ya? Y usted sabe, hermanos míos, para crecer es necesario que haya crisis en nuestra vida. Y las malas decisiones, cuando han sido bien formados de niños, les enseña mucho, ¿ya? Porque el capricho, ¿ya? El capricho y el capricho, ¿ya? Cuando vemos las consecuencias del capricho y hemos sido formados, recorremos el camino de metanoia. Ojo, él no fue a buscar, repito, a su hijo que se fue. Esperó que regrese, confiando en la educación y ejemplo de amor, cariño que de antemano él le había dado. Progenitores que educan a sus hijos con la mejor moral, acorde con su buena conciencia, les hacen un bien para toda la vida y bien a la comunidad que algún día los va a albergar. Moraleja, los padres que se comportan así son sombra del Padre Celestial, que no solo educa, Él no deja que nos golpeemos. ¿Está bien o no? Él no deja que nos golpeemos. ¿Para qué? Para que aprendamos, pues, que su plan es el perfecto. Si tú eres terco y yo estoy en terquedad, Él me va a dejar, hermanos. ¿Ya? Me va a dejar. Porque es necesario que me golpee. Conclusiones. El accionar de cualquier padre nos hace avisorar la conveniencia de tener un Padre Celestial. Si Padre defectuoso, deseamos tener ese Padre perfecto que nos enseñan en la Biblia. Si Padre virtuoso, ansiamos conocer a alguien mejor que papá que lo sabe todo. Un padre representa a Dios, sea malo o sea bueno. Y si es bien usado su pasado desde joven, le podemos presentar al Padre Celestial. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos. Dice la palabra del Señor. Dice. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Lo tenemos? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Por favor, escúcheme, ¿ya? Tengamos excelentes padres o hayamos carecido de un padre excelente, no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, en su calidad de maestro, usó
este principio aplicado a la educación. Solía decir, el reino de los cielos se parece, es semejante y daba equivalencia con cosas terrenales para el importantísimo mensaje que salía de su boca. Hermanos, que usted haya tenido un buen padre, que usted haya tenido un mal padre, no es tan significativo si usted se deja formar por la palabra del Señor. ¿Ya? El Hacedor en su perfecto plan y rol creador y legislador nunca ha dado puntada sin hilo. Cada situación que ocurre en este mundo es usado hábilmente por Él, ¿ya? Para que las cosas divinas sean a nuestro favor. Otro ejemplo de este tenor, ¿ya? De que Dios hace así las cosas, lo podemos apreciar en Salmos, capítulo 19. Búsquelo, por favor. Todo lo que esté en la tierra y todo lo que ocurre nos puede llevar a hablar de la gloria de Dios. Salmo 17. No, Salmo 19, por favor. Todo, si lo vemos con mente de Dios, todo puede hablar de la gloria de Dios. Salmos 19. ¿Lo tenemos? Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a la otra y una noche a la otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. En toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Creo que es claro, ¿no? Todo lo que existe, lo más grande y lo más hermoso que es el cielo y las estrellas, lo más pequeño y lo más peligroso, como podría ser una bacteria, todo habla de la gloria de Dios. Ya. Incluyamos acá, perdónenme, los pares terrenales, que no es el sol ni es una bacteria, ¿ya? Pero sea majestuoso o sea un padre que no da una buena talla, ¿ya? Todo puede ser usado para la gloria y la honra de Dios. Es parte de las puntadas que Dios da para que aprendamos que necesitamos de Dios, para que comprendamos su gloria y su honra. Y por favor, recordamos lo siguiente, ¿ya? No hay padres ni hijos terrenales perfectos. Pero qué maravilloso que en nuestra imperfección aceptamos estar unidos por el vínculo del amor, que es en Cristo Jesús. Esforcémonos por ser padres dignos y esforcémonos en ser hijos que no pongamos en el sartén de la crítica al Padre. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque algún día probablemente usted también lo sea. Y por último, recordemos los valores morales que agradan o inmorales que desagradan al Altísimo, primordialmente, inicialmente, se aprenden en casa, ¿ya? Esforcémonos todos los padres en mejorar la calidad del ejemplo que damos y los hijos educarse sin mirar atrás. ¿Por qué es excusa? Sin mirar atrás. Si hubo mal ejemplo, ¿ya? Si hubo traumas, si hubo malas enseñanzas de ideología, todo eso puede cambiar si usted acepta que Cristo sea el dador de su sanidad. Pero, por favor, también recordemos que tenemos que tener armonía con una familia espiritual, ¿ya? No interesa cuál sea, una iglesia local que tenga sana doctrina. ¿Y saben por qué? Porque ahí se nos educa a los padres y a los hijos para mejorar. En verdad, imitar buenos ejemplos no da salvación. Ellos solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jóvenes solteros, dejen de formar. Porque un matrimonio no es un lecho de rosa, ¿ya? Ni tampoco ninguna familia terrenal. Ninguna familia terrenal. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque mediante sus escrituras vemos el ideal que usted tiene, Señor,
que podría lograrlo cualquier padre, Señor, que se esfuerce usando su sentido común, su lógica, Señor, su conciencia, para poder educar a sus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque vemos gente proba, porque vemos gente laboriosa, porque vemos gente, Señor, con mucho sentido común, no solamente en el cristianismo, lo vemos en todas las religiones y en todas las razas, Señor. Y eso es obra suya, Señor, porque a todos nos dio el sentido común. Señor, pero recordemos que los buenos ejemplos y la buena educación no da salvación. Ayúdenos, Padre, porque nosotros somos los que debemos entregar ejemplo de la gloria y la honra al mundo, Señor. Y ahí es cuando es importante que la familia de sangre no, Señor, nos aglutine de tal forma que rechacemos aglutinarnos a la familia espiritual que usted ha proveído que pertenezcamos. Ayúdenos, papito lindo, porque en juego está su gloria, su honra, el bienestar de los seres humanos, Señor, y que seamos un buen ejemplo para predicar su salvación. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano.